global está centrada en lo que está pasando con estos atentados, los 3 en total, en Kuwait, Túnez y en Francia, que provocaron hasta el momento más de 40 muertos. Estamos con Diego Morán y también con Horacio Calderón, que es especialista en temas internacionales, de seguridad internacional y política internacional. Diego Morán. Bueno, atención Claudio, porque estamos hablando ya de 4 atentados en lo que va del día, porque acaba de ocurrir uno en Somalia. Claro, lo primero que hay que destacar es que no ocurrió, porque los primeros 3 ocurrieron prácticamente a la misma hora, ¿sí? El de Francia, el de Túnez y el de Kuwait. Ahora estamos hablando de Somalia, que ocurrió con algunas horas de diferencia, pero además también hay que aclarar que en Somalia, lamentablemente, suele haber atentados. Uno por semana en los últimos meses. De hecho, Hoy murieron 30 personas en Somalia. Fue un ataque al sur de la capital de Mogadiscio, un coche cargado con explosivos contra una base AMISOM. AMISOM es una misión de cuerpos africanos, avalado por Naciones Unidas, que justamente quiere llevar paz a esta región. En Somalia hay un pequeño grupo de terroristas islámicos. Tiene una cierta similitud con el Estado Islámico porque ellos también quieren crear un Estado con sus propias reglas, un califato, como le dicen ellos. Y como les decía, en Somalia hubo un atentado hoy. Claro, el de hoy es noticia o es más noticia en el mundo porque venimos de 3 en la mañana, uno de ellos en Francia y el otro en Túnez con turistas europeos involucrados. Ahora, en Somalia, el miércoles, hace 2 días, hubo 10 muertos también en un atentado contra estructuras militares de los estados del estado del EAU. El domingo hubo un coche bomba que también explotó muy cerca de allí, también en Mogadiscio, contra el Servicio de Inteligencia Nacional, contra los Estados Árabes Unidos. Ese fue el atentado del miércoles pasado, 10 muertos también. Por eso digo, es increíble, ¿no? Pero bueno, nuestro punto de vista occidental de todo hace que un atentado en Somalia nos importe menos que cualquier otro atentado en Europa o en Estados Unidos. El de hoy es noticia porque es un reflejo de los otros 3 que pasaron. Pero sí, hablamos de un día durísimo de extremistas islámicos en el mundo, Claudio. Bien, Diego, como les decía, está Horacio Calderón con nosotros para tratar de que nos haga una radiografía de todo esto que está pasando y cuál puede ser la proyección de todo esto. Horacio, buen día. Buen día, Claudio. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Los estaba siguiendo desde hace rato. Comenzando con Francia, que no es porque sea lo más importante, porque evidentemente ha habido muchos muertos en otros lugares, pero lo habíamos dicho acá en C5N en alguna de las emisiones. Yo había anticipado, creo que fue en la época de Charlie Hebdo, que no iba a pasar mucho tiempo antes que recurrieran a la decapitación de alguien en este país, en Francia, ¿no? Porque las condiciones lamentablemente están dadas y de manera, yo diría que explosivas. Sí. Además, vemos hoy los atentados en Túnez, que ha descrito muy bien Diego, ahora por último en Somalia, contra una mezquita que creo que es chiita en Kuwait, ¿no? En una mezquita cercana a la frontera con Irak. Bueno, y todo esto, para mi punto de vista, tiene un gran objetivo, que es lo que hay que señalar desde el punto de vista estratégico, ¿no? Por parte de los yihadistas, que buscan radicalizar la situación dentro de los países musulmanes para llevarlos, para impulsarlos a una guerra intersectaria mucho más grave de la que estamos observando en este momento. Esa es la finalidad, tanto de Al-Qaeda como de Estado Islámico, que son 2 organizaciones que prácticamente tienen los mismos objetivos, pero difieren en la estrategia, en la metodología, etcétera. Pero que además, por ejemplo, el Estado Islámico decapitó justamente al sur de Siria a varios miembros de Al-Qaeda. Esto fue hace unas muy pocas horas. Sí. De manera tal que yo creo que hay que verlo en ese sentido. Y en Europa, con respecto a Europa, yo estaba escuchando los noticieros franceses y ellos, claro, están preocupados porque obviamente estos atentados, ahora una decapitación, ya se sabe quién es, no si es cristiano o es judío, etcétera. No, del norte de África se sabe que fue esa Claro, persona. ese es el asesino. Sí. No, pero estoy hablando de la cabeza que apareció. Ah, del hombre Claro, que apareció. entonces que todo esto, también el intento, el objetivo es, Claudio Diego, exacerbar la situación en Europa, que es un país que realmente está amenazado por minorías extremistas, yihadistas. A veces a mí la palabra islamista o islámico a mí no me gusta usarla mucho. Son salafistas yihadistas que además muchos de ellos han vuelto a su país después de tener experiencias de guerra
por ejemplo en Irak, en Siria, etcétera, en Libia mismo, donde han estado de alguna manera respaldados por estos estados, como es el caso de Francia. O sea, vos ¿no? decís, Horacio, que en este momento Claro. son personas que adquirieron experiencia militar Claro, claro. de ataques y ahora volvieron al país donde nacieron, concretamente porque realmente son segundas generaciones estas personas, ¿no? Bueno, exactamente, pero además de eso, Claudio, estamos observando lo siguiente, que los países europeos y Estados Unidos están contribuyendo al derrocamiento de países que son seculares, o sea, son musulmanes, pero que no quieren implantar, por ejemplo, un emirato islamista. Sí, un califato. Sí, un aparte, califato. siempre lo decimos, ¿no? Cada vez que se habla de estos extremistas, ¿no? Los yihadistas, Claro. que la religión musulmana no tiene nada que ver con esto, lo aclaramos Claro. mil veces. Y es por eso que me quedé pensando en lo primero que usted dijo, esto de que estos grupos, porque si uno lo quiere simplificar, dice, los musulmanes, cosa errónea. Claro. Pero no solamente usted esto lo niega, es claro, sino que dice que estos grupos quieren incentivar la rivalidad entre musulmanes. Yo Claro. explicaba la diferencia entre sunitas y chiitas. De hecho, claro. el atentado ocurrido en Kuwait fue contra Claro, la mezquita claro. chiita, que estos extremistas odian tanto como a un cristiano o a un Ahora, judío o más. dentro del mundo musulmán. O- ¿Y por o qué más. quieren exacerbar esa rivalidad entre Es más, las dos bueno, corrientes? no, lo más grave de todo esto, que esta rivalidad está siendo de alguna manera también impulsada por intereses occidentales, Ajá, ¿no? ok. Por Estados Unidos. Porque, a ver, puede haber sido a lo mejor una casualidad, un error en Irak. Se repite la casualidad, el error en Libia, donde destruyeron un país y se encuentra en un estado de caos generalizado. Es una casualidad también lo que están intentando en Siria sin defender al gobierno, ¿no es cierto? Es decir, en este momento, el Estado Islámico Y en el domina caso, pero, el 50% del territorio de Siria. Si El es Estado como- Islámico. Si es como una guerra entre ellos. Más Al-Qaeda. Acá en Túnez mataron a turistas europeos. No, pero no dice una guerra entre ellos. Lo que dice es que para luchar contra Occidente, por así decir, entre otras cosas, incentiva la rivalidad entre musulmanes para convocar a más extremistas. Lo que hay que explicar es sunitas. esto, a ver, ¿No? es lo siguiente. Yo creo que hay intereses dentro de los países occidentales que así como a veces fabrican guerras en América Latina, etcétera, y ustedes saben que yo no soy de izquierda, o sea, yo soy objetivo, tiro mi ideología por la ventana antes de hablar, bueno, lo están haciendo allá. Es decir, están, derrocando gobiernos laicos, como pasó con el de Gaddafi, como está pasando con el de Bashar al-Assad, como el de Saddam Hussein, para que los musulmanes directamente se maten entre ellos. Lamentablemente, ¿por qué? Porque la población musulmana es mayoritariamente pacífica. Pero Sí, ¿qué, claro. qué sucede? Estas minorías extremistas, justamente, que son funcionales a las grandes potencias mundiales, porque esto hay que ser muy claro, porque nos puede pasar en la Argentina, a lo mejor dentro de 10 años, Dios quiera que no suceda. Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque vemos el tema ISIS en Irak y el tema ISIS en Siria. Es un mismo enemigo. Debería tener, por supuesto, una estrategia general para ambos. En Irak están casi todos de acuerdo. Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita, etc. En Siria se está durmiendo con el enemigo. Y además en Siria, por ejemplo, la ciudad de Idlib, y que prácticamente es toda la provincia de Idlib, cayó en manos de Al-Qaeda, ahí no del Estado Islámico, sino de Al-Qaeda, del Frente Al-Nusra, con armas estadounidenses y con una coalición que yo abordé acá en el programa del fin de semana, hace semanas atrás, que tuvieron, que haber tenido la autorización de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de Turquía, de Jordania, de todos esos actores, para que cada uno de sus proxies o de sus representantes, ¿no?, de quienes operan en el terreno, se pusieran de acuerdo todos para derrocar a las fuerzas del gobierno sirio y que en definitiva esto quede en manos de Al-Qaeda. Ahora, O sea lo que dice es Estados terrible. Unidos es, en Siria no podemos intervenir con tanta libertad contra el Estado Islámico porque no tenemos la autorización del gobierno, por ejemplo, como sí la tiene en Irak, donde es un gobierno aliado. Ese es el motivo que da Estados Unidos. Que da Estados Unidos, pero es una... Pero usted dice que se podría saltear esa autorización sin problemas. Mefistofélica, diría yo, para hablar. Claro, es como una excusa. Usted dice, no es un usar motivo, los es una términos de excusa. Chávez, lo único que está Barack Obama, es decir, hay una diferencia entre la retórica vacua, falsa y vacía, vacua significa vacía de Barack Obama, la retórica de Obama y las acciones en el terreno. O sea que, a ver, la paz en esa zona no se va a No, completar nunca. lamentablemente no solamente esa zona, Claudio. Están siendo serviles a las potencias mundiales. Como A decía vos, en definitiva. a las agendas geopolíticas de las grandes potencias mundiales con una organización de Naciones Ahora, Unidas. el tema es lo que va a tener que tener cuidado es, ¿Eh? las potencias occidentales. Porque ya no se piensa en los grandes atentados o mandar misiles intercontinentales. Hoy en día te ponen un ser humano
que viene, o en Francia, Claro, y te hace este desastre. Mañana te lo puede hacer en Estados Unidos, pasado en Londres. Y es prácticamente indescifrable eso. Porque se crea un monstruo, se crea un monstruo, como ocurrió con Al-Qaeda, que después es muy difícil desactivarlo. Porque el Estado Islámico estaba destruido en Irak. Es decir, en la época de George Bush, no es para defenderlo a Bush, bueno, el general que estaba a cargo de eso, que era David Petraeus, que después Obama lo relevó del cargo, lo pasó a la CIA para sacárselo de encima porque era en ese momento un presidenciable, bueno, logró la destrucción de lo que eran los antecesores del ISIS, Al-Qaeda en Irak, etc. Sí. Bueno, ¿cómo lograron reconstituirse? Porque los mismos americanos, los turcos, los jordanos y los sauditas los reactivaron para derrocar o intentar derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bashar al-Assad, conjuntamente con Irán y el Hezbollah libanés, conformaba un tridente geopolítico, con el agravante de que ahora Estados Unidos está de luna de miel antes de casarse con Irán, y todo eso también ha dado vuelta el tablero. Claro, usted lo que dice, en Siria, Estados Unidos no hizo mucho contra los extremistas porque los extremistas en ese momento estaban en contra del gobierno, algo que le favorecía a Estados Unidos. Exacto. El tema es que ahora los extremistas tienen tanta fuerza y ahora ya van por Estados Unidos, van por Europa. Claro. Me quedé pensando en eso que usted dijo de que la estrategia de las grandes potencias era... Corríjame, ¿no? Algo así como que los musulmanes se maten entre ellos, ¿no? No corrijo, sunitas. lo que yo digo nomás y yo no corrijo nunca los demás. Para ver si lo entendí. Es así, tal cual. Ajá. O sea, están exacerbando, están de alguna manera... Pues decía, bueno, para que se maten ellos, pero el problema acá, más allá de que eso ya sería un problema, ¿no? Que lo planteen así, es que estos extremistas no solamente quieren eliminar a sus rivales dentro de la religión, que serían los chiitas, sino que ahora, digamos, también quieren ir contra Estados Unidos. Y vemos atentado en Francia, vemos atentado en Túnez contra turistas europeos. Claro, es decir, exactamente, porque están llegando de regiones, algunos de ellos, por ejemplo, donde han tenido la experiencia que comenté hace un rato. Pero además, tienen unas revistas digitales que yo las he mostrado acá varias veces. Sí, claro. Seguramente las Una tecnología que manejan millones. Davic, Tienen por millones. ejemplo, Davic, son revistas digitales. Por ejemplo, hay una de ellas muy interesante. Bueno, hablo ahora de una de Al-Qaeda. Un capítulo decía, ¿cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá? Entonces, los hermanos Tsarnaev, uno de los cuales ahora va a ser condenado a muerte en Estados Unidos, tomaron... Los del atentado en Boston, eso, de la maratón de exactamente, Boston. para la maratón de Boston, se inspiraron en la revista y en las fórmulas que daban, bueno, no voy a repetir porque es muy fácil, ¿cierto? Garrafas, clavos, etcétera, y causaron una masacre en Boston. Bueno, y ese es el peligro, ¿no? De los, aún así, lobos solitarios o fanáticos, porque hoy decíamos, ¿no? Los tres atentados tienen como común denominador el odio religioso, las estrategias de Estado Islámico. Ahora, el que pasó en Francia, en Lyon, no necesariamente quizás fue el Estado Islámico, capaz que eran dos admiradores del Estado Islámico. Sí, eso seguro. Y que se metieron en una página web y que, pensaron formas de... Aunque seguro lo llevaron preso, diría que es un alto grado de eso es lo que Claro. lo que está proliferando. Claro. No necesariamente tienen que venir de esos países de origen, sino en esa simpatía que tienen por esa ideología. Exacto, Radicalizan claro. sus ideas, trabajan en sus propios hogares fabricando esa bomba o planificando un ataque por la cercanía que tienen y averiguando si esa empresa es de origen americano, si es de origen europeo, lo que fuera, y cometen el ataque sin que reciban una orden concreta y específica, tienen que hacer esto. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, ¿qué hacen? Leen las revistas digitales, Claro. ¿no? Y se inspiran en eso. Además, todo esto, ¿dónde prende? Prende en sectores desarraigados. Lo que estabas diciendo vos, Horacio, en el sentido de que si las grandes potencias de Occidente están alimentando esa guerra, Que a mí no me cabe duda. si están alimentando eso, Ahora, ahí es ¿sigue donde alimentando? se justifica el accionar blando contra todo lo que está haciendo el ISIS en esos países, por ejemplo. ¿El accionar, perdón? Blando. No, yo creo Que no han que habría que intervenido. endurecer la situación, pero lo que sucede es lo que acabo de decir. Duermen con el enemigo en Siria y pactan. Entonces, ¿cómo vas a triunfar en una guerra contra un mismo enemigo cuando 2 o 3 de tus aliados en Irak son tus enemigos en Siria? Porque son los que están respaldando a Arabia Saudita, no digo el reino, porque acá todo se canaliza por otro tipo de fondos. El país, dentro del país. ¿Sale dinero para qué? Para sostener, por ejemplo, al ISIS y para sostener a Al-Qaeda. ¿Quién abre las fronteras? Turquía, porque Turquía tiene ambiciones geopolíticas, entonces le conviene el derrocamiento de Assad. Porque también eso está, digamos, en relación con el crecimiento de Irán, que ahora se acrecienta por el pacto que tiene estratégico con Estados Unidos, que lo hemos abordado muchas veces acá. O sea, es un caleidoscopio extremadamente complejo, porque estamos pasando también en una etapa dinámica. Complejo y podrido, internacional. digamos, concretamente.
Horacio. ¿Perdón? Complejo y podrido, digamos. Exactamente. Pasa por ahí. Es más podrido que complejo. Sí, no es tan fácil como por ahí creen muchos. Dicen, bueno, que armen una coalición, pues de hecho ya está armada, y que bombardeen o manden soldados. No es tan simple, porque como dice usted, se está combatiendo contra el ISIS en Irak, pero en Siria medio que se lo deja que haga su vida, porque el objetivo es derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, que a Estados Unidos le conviene. No solamente eso, por ejemplo, Turquía y Arabia Saudita dan preeminencia al derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, al combate al terrorismo. Mientras que en Irak, Arabia Saudita se resguarda, ¿por qué? Porque Estado Islámico dice que ellos miran a la Meca y miran a Medina, que son los dos principales santuarios del Islam. Entonces tienen como objetivo también a Arabia Saudita. O sea que esto es grave. Y bueno, ¿esto puede ser como consecuencia cuando una potencia quiere consolidarse como comisario del mundo? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es que ahora hay muchos comisarios, ese es el problema, ¿no? Sí, yo pienso que acá hay diferencias geopolíticas muy profundas entre Estados Unidos y Europa y algunos países europeos, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero de hecho, la OTAN, o NATO, ¿no? Ha sido funcional estos planes, por ejemplo, con lo que desató en Libia. Libia es un caos generalizado, perdón. Se explicó como un cuentito, era simple, ¿no? Primavera árabe, sacan un dictador, ahora llega la democracia, elecciones, pero no... Túnez más o menos está encarrilado, Egipto llegó a la primera parte, que era la de las elecciones democráticas, bastante bien, pero claro, después los que ganaron fueron derrocados por un gobierno militar, condena a muerte, y volvimos casi a foca cero, como era antes. En realidad, porque en Egipto es otro tema. Yo lo he dicho acá desde el primer momento, que esas primaveras árabes eran algo totalmente falso. Pasajeras. Fue un golpe, ni siquiera un golpe de Estado, fue un golpe de palacio. Aprovecharon lo que protestaban, por ejemplo, en las calles, que eran a 200.000 contra 80 millones de habitantes, tampoco. Bueno, aprovecharon eso, ¿para qué? Para dar un golpe y sacar la línea sucesoria de Hosni Mubarak a su hijo. Porque Hosni Mubarak quería colocar a su hijo como sucesor. Fue un golpe de palacio. Pero las Fuerzas Armadas, los militares de Egipto, y a veces yo diría gracias a Dios, porque son los únicos que tienen ahí una especie de barrera. Sí, son los que deciden. Son los que deciden, los que tienen el poder económico en el país y los que deciden el futuro del país, ¿no? Pero que también tienen ellos, un objetivo que es luchar contra, por ejemplo, la hermandad musulmana, que es también Hamas, porque Hamas es un movimiento palestino... Claro, pero son los que habían ganado la elección, ¿no? Entonces ahí está el problema. Hay todo un problema entre Arabia Saudita, por ejemplo, y Qatar, porque Qatar respalda a la hermandad musulmana, que es una organización que tiene 60, 70 años, que quiere instaurar gobiernos islamistas republicanos. Entonces, ahora digo yo, Horacio, ¿no? Quizás es muy limitado mi pensamiento, pero ¿cuántas vidas inocentes ha costado todo esto? Muchísimo, solamente en Siria, se calcula que solamente en Siria, ¿no? Sí. Que pueden haber muerto entre 200 y 250.000 personas, por supuesto, entre efectivos militares, civiles. Pero hay que ver todo el desastre humanitario, la gente que muere de hambre, la gente que muere por enfermedades, que muchas veces no lo publican las grandes cadenas noticiosos. Que son consecuencia de lo primero, ¿no? De la guerra civil, hace que no haya hospitales, hace que no haya vacunas, hace que no haya medicamentos. Los desplazados son muertos en vida, muchos de ellos. Son personas que no se cuentan como muertos, pero son personas que tuvieron que dejar todo y están pululando en campos de refugiados o muertos de hambre en el desierto y no se los cuenta. Casi Ahora, yo imagino mucha gente que nos está viendo, ¿no? Y quizás muchos conceptos les pasa por arriba y es lógico. Que uno dice sunita, alawita, chiita, Bashar al-Assad, etc. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo se arregla esto? Es una pregunta muy básica, no creo que la pueda responder en un minuto, pero por lo menos me pongo en el lugar de la gente que nos está mirando. ¿Y esto cómo se arregla? Lo veo de difícil solución. Estaba controlado con mano de hierro, por ejemplo, con el caso de Saddam Hussein, que era una dictadura, pero que... o sea, es una variante esa. Yo he estado 6 veces en Irak. No sé si la mejor, pero esto como entre Guatemala y Guatepeor. No sé. Uno dice, y hace 10, 15 años esto no pasaba porque había dictaduras, estaba Saddam Hussein, bueno, Bashar al-Assad estaba tranquilo en Siria, Saddam Hussein en Irak, Gaddafi en Libia, Hosni Mubarak en Egipto, había todas dictaduras, se violaban derechos humanos, terrorismo no había. Esa es una, que no es la mejor. No, pero... ¿Y hay alguna otra que no involucre dictaduras? Yo creo o volver que a la mano derrocados firme? estos gobiernos, porque estos gobiernos de alguna manera eran alguna variable del nacerismo, ¿no? Que era un nacionalismo panárabe, para llamarlo de alguna manera,
¿no? Sí, buscan un denominador común, Panamericano, en un mundo complejo. Nunca se pusieron de acuerdo entre ellos porque crearon federaciones, por ejemplo, entre Irak, Siria, después Bolivia, con Sudán. Nunca terminaron bien, siempre terminaron en, digamos, al contrario, en el alejamiento en lugar de la integración, pero también, cuidado, activado por actores externos. Perdón, para comentar lo otro. Una sería, ok, como era antes, dictaduras avaladas por Occidente. ¿Y alguna otra que no involucre dictaduras? Una solución son todas complejas y difíciles y todas tienen margen de error gigante, ¿no? Lamentablemente, uno no puede hablar en términos de certeza absoluta, el 100%. Es decir, uno habla un grado bajo, mediano y alto de probabilidad de ocurrencia. Porque aseguro lo llevaron preso. Entonces, yo creo que hay un alto grado de probabilidad de ocurrencia, que toda esta violencia que estamos viendo nosotros se vaya incrementando, mucho más de lo que estamos viendo ahora. Bien. Que en teatros como Europa todo esto va a recrudecer. América Latina tiene que empezar a mirar muy bien y con lupa lo que pueda llegar a pasar acá. Hay que mirar al futuro, es lo que yo siempre digo. Bien. Es decir, hay que hacer perspectiva. Vivimos en un mundo cada vez más inseguro, eso es lo concreto. Gracias, Horacio. Hasta por la favor, próxima. ustedes por invitarme. Gracias, Diego, también. Gracias, Diego.